tema el inicio de la iglesia de Cristo, el inicio de la iglesia de Cristo. Entonces ya también hemos distribuido, ya se han distribuido, hermano Delmi, los hermanos que hablan inglés, tenían ahí sus hojitas de la predicación. Ahora, entonces, quería mencionarles, vea, acerca de esto es bien importante, es el inicio de la iglesia de Cristo, ya que fíjense que antes de que fuera creado los cielos y la tierra, imagínense, antes de la creación, Dios ya tenía planeado la creación de su iglesia y, por decirlo de una manera, el estilo de vida de sus miembros. Ahora, si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente, Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Si se fijan, o sea, por un lado dice desde cuándo, ¿verdad? Y también dice para qué, ¿verdad? Cómo vivir, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero es interesante cómo dice desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Es algo muy importante acordarnos de eso porque, o sea, todo lo que pasa en este mundo no es porque Dios esté desapercibido, no, sino Él lo planea todo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Entonces, y no solo eso, sino que también planeó de qué manera íbamos a ser salvos. Entonces, si se fijan en 1 de Pedro capítulo 1, si pueden ir conmigo, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Versículo 18 al 20. Otra vez, viendo que como hasta la manera en que íbamos a ser salvos también fue planeado desde antes de la fundación del mundo. 1 de Pedro 1, versículo 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles, o sea, no fuimos rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego que dice ahí después, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿qué cosas no? O sea, hasta lo del Señor Jesucristo que iba a morir por nosotros era ya planeado. Esto los digo porque, aunque no lo crean, si hay quienes llegan a decir o llegan a creer que el hecho de que Cristo muriera por nosotros era plan B. Es decir, que el plan A, pues es de que lo recibieran, ¿verdad? Así alegremente como su Señor y Salvador y como su Rey, ¿verdad? Como su Mesías. Ah, pero como no sucedió así, ok, plan B. Entonces que Él muera por nosotros. No, hermanos, aquí está bien claro que el plan A siempre fue y siempre había sido, ¿verdad? El hecho de que Él muriera por nosotros, por nuestros pecados. Ahora, ¿qué pasó después de haberse manifestado? Porque dice que como ya estaba desde antes, pero se manifestó después. Entonces, ¿qué pasó después de haberse manifestado? Entonces, una vez que Jesús se manifestó hace como 2000 años y murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, en Hechos 1, 4 y 5, a sus apóstoles les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen a la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Verdad? Entonces dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que entonces esto pase. ¿verdad? Entonces cuando llegó ese día, ¿verdad?, de iniciar su iglesia, aproximadamente como en el año 33 después de Cristo, Dios envió a sus apóstoles el Espíritu Santo para que pudieran predicar las maravillas de Dios a una multitud que venía de muchos países a celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén. Entonces Dios le dio la habilidad a sus apóstoles de predicar en diferentes lenguas, ¿verdad? Para que toda la multitud pudiera entender las buenas nuevas de salvación con claridad. Ahora, ese día de Pentecostés, hablando de los días de la semana, ¿qué día fue? Fue domingo, primer día de la semana. O sea, entonces cuando Dios estableció su iglesia, fue un día domingo. O sea, que la primera reunión de la iglesia fue
Un día domingo, ¿verdad? Cuando envió a su Espíritu Santo, fue un día domingo. ¿Se acuerdan cuando también qué día fue que resucitó él, verdad? Un día domingo, 50 días antes del día de Pentecostés fue lo de la Pascua, ¿no? Que entonces, pero sí es interesante, entonces uno lo puede ver en el Antiguo Testamento eso. Entonces, qué lástima que hay unas personas que digan que uno anda adorando al sol o algo así el día domingo, cuando la primera vez que se reunió la iglesia para bendecir al Señor y recibir el Espíritu Santo, a ser bautizados, todo eso, ¿verdad? Fue un día domingo, ¿verdad? ¿Saben lo que significa domingo? Significa día del Señor, ¿verdad? Día del Señor. Ahora, ¿qué sucedió, verdad, al final de la predicación? Si vamos a Hechos 2, si pueden ir conmigo a Hechos capítulo 2. Entonces, el final de la predicación y cómo reaccionaron los creyentes, lo podemos leer en Hechos 2, 36 al 38, y luego voy a pasar del 41 y 42. Hechos 2, 36 al 38, perdón, y luego 41 y 42. Entonces dice así, Hechos 2, 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, a los que estaban predicando en todas esas lenguas: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Obviamente el perdón de pecados y el Espíritu Santo de parte de Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo 41 y 42? 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra, o sea, que sí creyeron, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así fue como la iglesia de Cristo se inició y se mantuvo fiel. Ahora, es muy importante, hermanos, vemos en los ejemplos de la Biblia que las personas solamente tenían que creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, o sea, y que Él había muerto por sus pecados, ¿verdad? Y que Dios lo había resucitado para bautizarse. Me refiero a esto porque hay unos que tienen la idea de que no, que primero te tienen que endoctrinar en muchas doctrinas y ya que después de que ya pasó, no sé, tantos meses o 3 meses o 6 meses o un año o qué sé yo, entonces ya te puedes bautizar. Pero no, hermanos, en la Biblia vemos que eso no se practicaba. Lo que se practicaba es de que si tú realmente creías con todo tu corazón, vea, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, entonces era cuando tú te podías bautizar. Ya después lo demás lo ibas a ir aprendiendo. Pero el hecho de que tú ya creas que Jesús es el Señor, ya después todo lo que aprendas de Él, ¿qué vas a hacer? Pues lo vas a obedecer, porque tú realmente creíste con todo tu corazón que Jesús es el Señor. Entonces esto les digo, hermanos, porque lamentablemente hay quienes piensan que no, primero te tienen que una serie de doctrinas y luego ya después bautizarte. Y entonces si alguien se bautizó de una manera que no pasó eso, piensan que como que, ay, lo hice incorrectamente. No, o sea, si tú te bautizaste creyendo completamente, si lo hiciste bien, y después viene el crecimiento, ¿verdad? Es por eso que entonces uno se bautiza, ¿para qué? Para ser discípulo de Cristo, para ser seguidor de Cristo. Ahora, ¿cómo se llamó a la iglesia? Por todo el libro de Hechos podemos ver que simplemente se llamó la iglesia. La iglesia, la iglesia. Así simplemente decían, ¿verdad? Ya que Cristo pues solamente fundó una iglesia. 7, en la segunda parte dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Simplemente se llamaba la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Y para identificar una congregación de otra, simplemente decían como la iglesia que está en Jerusalén o la iglesia en Antioquía. ¿Sí me explico? O sea, simplemente veían el lugar donde estaba, ¿verdad? Localizado. Así decían, la iglesia en tal lugar, la iglesia en tal lugar. El significado de la palabra iglesia, acuérdense que entonces la iglesia son los llamados, los llamados fuera, ¿verdad? Los llamados, lo que significa la palabra iglesia, ya que la iglesia está compuesta de personas que son llamados por Dios a vivir una vida santa, ¿verdad? Una vida para Dios. Ahora, en Hechos 19:9 a la iglesia se le llamó el camino. Lamentablemente el contexto es negativo en el sentido de que estaban maldiciendo el camino, así decían, o sea, es decir, las personas incrédulas.
Entonces, por un lado, unos dicen que el camino, que porque pues eran los que iban predicando por el camino, pero también posiblemente la iglesia verdadera se le llamaba el camino, solo porque hay un solo camino al Padre, un solo camino al Padre, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es solo por el nombre de Jesús, ¿verdad?, el Hijo de Dios, que podemos ser salvos, ¿verdad?, no por nadie más. En Juan 14:6, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Tal vez lo sepan de memoria. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego, ¿qué dice 1 Timoteo 2:5? 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Y en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Entonces Cristo, ¿verdad?, es el fundamento de la iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia. Nadie más, nadie más. Por eso cuando se menciona eso de que un Dios, una fe, un bautismo y todo eso, dice también un Señor, un Señor, ¿verdad? Solamente el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, en la carta a los Corintios, Pablo le llama la iglesia, o también le llama la iglesia de Dios. En la carta de los Corintios, la iglesia de Dios. Lucas le llama la iglesia del Señor, en Hechos 20:28. Y en Romanos 16:16, a todas las congregaciones se les llama las iglesias de Cristo. Dice así, Romanos 16:16. Dice: saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, ¿verdad?, refiriéndose a las diferentes congregaciones, ¿verdad? Ahora, ¿de qué denominación era? Pues de ninguna, ¿verdad? La iglesia es de Cristo y de nadie más. Ya los que pertenecen a la iglesia que Cristo fundó tienen a las Sagradas Escrituras como la única palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? O sea, solamente a lo que es la palabra de Dios, nadie más, ¿verdad?, nada más. Es por eso que la iglesia de Cristo solo, ¿verdad?, está buscando qué enseñar según las Sagradas Escrituras, lo que se encuentre, lo que se le llamamos la Biblia, ¿no? Ahora, lamentablemente, muchas denominaciones y sectas que se dicen ser iglesias verdaderas no tienen a la palabra de Dios como la única fuente de autoridad, sino que también siguen credos y dogmas inventados por sus líderes humanos. Esas doctrinas de hombres no solamente llegan a ser no bíblicas, sino hasta antibíblicas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre no bíblicas y antibíblicas? Bueno, no bíblicas simplemente pues la Biblia no menciona nada de eso, y antibíblicas es que la Biblia dice hasta cosas contrarias a lo que ellos están enseñando, ¿verdad? Y es algo que Cristo aborrece, de que andemos cambiando, torciendo la palabra de Dios. Fíjense cómo dice Mateo 15:8 y 9. Mateo 15:8 y 9. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, o sea, como doctrinas de Dios, mandamientos de hombres, ¿verdad? Entonces, como él lo dice, como andar honrando en vano a Dios, cuando entonces está uno predicando más mandamientos de hombres que enseñando la doctrina de Dios. Ahora, ¿cómo creció la iglesia? Que vimos cómo inició, ¿no? ¡Pum! Ahora, ¿cómo creció? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, primero, la iglesia inició en Jerusalén, ¿verdad?, con la conversión como de 3,000 personas, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos 2, por la predicación del apóstol Pedro y los demás apóstoles, como ya leímos, ¿verdad?, en Hechos 2. Okay. Segundo, hay evidencias de que los que se convirtieron llevaron el mensaje de salvación a las diferentes naciones de donde vinieron. Ya, entre otras cosas, fíjense lo que dice Hechos 2:9 al 11. Ahí menciona las nacionalidades de aquellos que venían de otra parte. Oiga, imagínense, si yo voy entonces a Jerusalén, ¿verdad?, y ahí conozco el evangelio, ¿verdad?, y me bautizo, al regresarme, ¿qué voy a hacer? Pues voy a predicar lo que escuché ahí en Jerusalén. Ahí en Hechos 2:9 al 11, ¿qué dice? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No sé si se dieron cuenta, pero cuando inició,
La iglesia se puede decir que empezó con los inmigrantes. Empezó con los inmigrantes, porque acuérdense que en el contexto ahí de Hechos capítulo 2, wow, los que estaban maravillados y todo eso eran quienes, los que venían de otras partes. Y los que eran locales, que no entendían lo que decían los apóstoles, se estaban burlando, están llenos de mosto, ¿verdad? O sea, entonces, ya después, yo por eso pienso que ya después en Hechos capítulo, después en el capítulo 4, o que se menciona la segunda predicación, ¿verdad? En el capítulo 13 de Pedro, ya se menciona que después 5,000 también, ¿verdad? Creyeron, ¿verdad? Porque uno piensa, bueno, ¿que acaso esos 5,000 no estuvieron en la primera ocasión? Pues sí, la verdad no sabemos, ¿verdad? Pero sí, hasta la predicación es un poquito diferente, ¿no? Y ya no están hablando en lenguas como la primera predicación, sino se ve como que más a los locales y más personas creyeron. Ahora, tercero, hablando del cómo fue creciendo la iglesia, ¿no? Cómo se fue desarrollando. El tercero, bueno, por otro lado, la persecución que se levantó en contra de la iglesia en Jerusalén hizo que los creyentes no solamente huyeran, sino que sembraran su fe en Judea y Samaria, o como dice ahí, hasta lo último de la tierra. Es decir, ya las personas que fueron esparcidas, no por su propia voluntad, sino porque había una persecución, fueron predicando el evangelio. Eso lo podemos ver en Hechos 8:4. Hechos 8:4. Que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, ¿verdad? Bien importante, ¿no? Entonces iban también anunciando el evangelio, los que iban siendo esparcidos. Entonces, cuarto, la iglesia comenzó a tener miembros gentiles, ya no nada más judíos, sino también gentiles, empezando con Cornelio y los suyos, ¿verdad? Y ya uno puede después ver lo demás. Ahí, por ejemplo, como quinto lugar, aquí le puse la primera congregación gentil fuera de Israel que se menciona en la Biblia, pues es la iglesia de Cristo en Antioquía, ¿verdad? Y su inicio lo vemos en Hechos 11, 20, 21. Hechos 11, 20, 21. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, o sea, dentro de los esparcidos que estaban predicando. Dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron, ¿qué dice? También a los griegos, o sea, los que no eran judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea, ellos sí se atrevían, porque antes nada más estaban como predicándole nada más a los judíos porque pensaban que pues tenía que ser judío la persona que podía ser salva. Pero estos no, ellos se atrevieron también a predicarles a los griegos, o sea, no judíos, el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué dice después de eso? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, ¿verdad? Bien aprobado por el Señor, ¿verdad? Lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Fue ahí donde a los miembros de la iglesia se le llamó cristianos por primera vez. Eso lo pueden leer en el Hechos 11, 26, ¿verdad? Que se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía, a los discípulos. Ahora, sexto, y aquí la última y sexto, la proliferación de la iglesia de Cristo en otros países también se debió a los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿verdad? Del apóstol Pablo, y también con los que lo acompañaron a él, a sus ayudantes. El primero que lo acompañó pues fue Bernabé. Ahí lo podemos ver en Hechos 13:2. Hechos 13:2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Saulo viene siendo Pablo, ¿verdad? Ahora, eso es muy importante. La iglesia no creció sin problemas. Algo muy importante también, o sea, se ve todo de color de rosa y todo eso. Bueno, no tanto de rosa cuando ya vieron la persecución, ¿verdad? Pero me refiero a que sí vamos a ver eso, ¿verdad? Que como cuando creció y todo eso, gracias a Dios, ¿verdad? Y la mano del Señor estaba con ellos y con los que predicaban, y cada día, ¿verdad? Había más y más de personas que creían y obedecían el evangelio, pero pues la iglesia no creció sin problemas. Primero, cuando inició la iglesia en Jerusalén, pues se levantó una persecución, ¿verdad? Una persecución, y una persecución así ligero, no, empezó con la ¿qué? Con la muerte de Esteban. ¿La qué? La muerte, imagínense la muerte de Esteban. Entonces ahí se dieron vuelo. Entonces, en contra de la iglesia, ¿verdad? Fue esa persecución de parte de los judíos incrédulos, o sea, los judíos que escucharon el mensaje de salvación, pero no creyeron, ¿verdad? No creyeron que Jesús era el Hijo de Dios.
Entonces, eso podemos verlo. Otro segundo problema, en cada país que predicaban, ya había judíos que no creían. Los judíos incrédulos de ese país también levantaban una turba en contra de los cristianos, en contra de Pablo, Bernabé, y también después de otros, y también de los que sí habían creído, ¿verdad? Entonces, tercero, aparte de los judíos incrédulos, existían otros judíos que, vamos a decirlo así, creían a medias. Es decir, creían, ¿verdad? Pues en el Señor Jesucristo, pero creían que los gentiles no podían hacerse cristianos antes de hacerse judíos, ¿verdad? Los judaizantes creían que cualquier gentil que quisiera hacerse cristiano también tenía que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, siendo, vea, que un cristiano, vea, no necesita hacer eso para ser cristiano. Ellos le dieron muchos problemas al apóstol Pablo y a veces se metían en las congregaciones cuando él ya no estaba. O sea, el apóstol Pablo fundaba congregaciones, se iba, venían ya después otros y también ahí se metían en esas congregaciones y le distorsionaban el evangelio. Entonces, es lo malo que pasaba. Cuarto problema, aparte de los judíos incrédulos, aparte de los judaizantes, también la iglesia tuvo que protegerse y aquí lo voy a sumarizar, de lo que dice la palabra de Dios, de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros y falsos hermanos, ¿vea? Que de una u otra manera querían modificar la doctrina de Cristo. Entonces eso todo lo vemos en el Nuevo Testamento, que todas esas advertencias, porque es lo que pasaba. Y eso, vea, entonces no solamente está registrado en la Biblia, todas esas advertencias de esos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, falsos ministros, falsos hermanos, falsos evangelios, etcétera, sino que desde que comenzó la iglesia hasta el día de hoy, pues el diablo no ha parado en inventar iglesias que se parezcan a la iglesia que Cristo fundó, pero cuyos fundadores, es decir, los que iniciaron esas congregaciones y sus supuestos profetas, le han añadido doctrinas que mezclan verdades bíblicas con doctrinas de hombres. Y según nos advierte la Biblia, según la Biblia, hasta le agregan doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, así dice. Entonces, ¿qué debe hacer uno, vea, como miembro de la iglesia de Cristo con los que no quieren sujetarse a la doctrina de Cristo, sino que quieren enseñar otra doctrina que no se apega a la palabra de Dios? Entonces esto suena muy fuerte, pero está en la Biblia. Y con esto vamos a terminar en Romanos 16, 16 al 18. Entonces acuérdense cómo inició la iglesia, cómo se propagó, cómo no fue fácil, sino que hubo un montón de problemas, resistencias y falsos maestros y todo eso. Sino, ¿qué dice? Otra vez la pregunta, vea, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer nosotros como hermanos? Cuando una persona ya se le predicó la verdad, ya sabe la verdad y todo eso, pero está empersinado, ¿verdad?, a predicar otra cosa. Entonces dice Romanos 16, empieza bien bonito, el versículo 16, pero voy a leerlo del 16 al 18. Romanos 16, 16 al 18. Saludaos los unos a los otros, ¿cómo dice ahí? Con ósculo santo. ¿Qué significa ósculo santo? ¿Qué significa ósculo? Beso, ¿verdad? Con beso santo, ¿verdad? Ustedes saben cómo hay unas regiones o unos países donde la manera en que se saludan es con besos, ¿no? Entonces, a veces es así, o a veces así, ¿verdad? O en Japón así, ¿verdad? Y otros así, ¿verdad? Y otros le hacen así, y otros también, y no, hay unos que aquí, ¿verdad?, que también hacen así, y quién sabe qué, hay un montón de cosas, ¿verdad? de prácticas. Y en otras partes, otras culturas, pues se besan se saludan de beso. A veces un beso, a veces dos besos. Me acuerdo cuando fui a Chile, ¿verdad? Y allá, después de que los muchachos ahí de la iglesia estuvieron jugando, digo los muchachos porque yo no jugué, estaban jugando fútbol y todo, ya todos sudados y todo eso. Y yo llegué, ¿verdad? Y entonces ya vino, entonces el predicador, pues ya pues a introducirme, ¿no? O sea, a presentarme. Es el hermano, quién sabe qué. Ya venían los muchachos y
Y así, ¿verdad? A eso me pasó, así que no pueden decir que no es cierto, porque a mí me pasó que estoy no se queda como... Y claro, nada más los hombres, pero también llegan las mujeres, las señoras o así a hacer beso, pero eso pues lo he visto tal vez uno en otras culturas, ¿no? Pero ahí también era, los muchachos también, o sea, los hombres se daban de beso, ¿no? Entonces, como en esas culturas, se practicaba eso del beso, entonces, ¿qué decía? Pero que tiene que ser, ¿qué? Santo, ¿verdad? Tiene que ser ósculo, santo, ¿verdad? No como ese muchacho que de repente en una iglesia, nada más a las bonitas saludaba de beso, ¿verdad? Y a las otras ya no. Entonces, no, eso no es un ósculo santo, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, fíjense, empieza muy bonito, pero después es fuerte. Esta cita, Romanos 16:16, saludados unos a otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Pero, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ahora, ¿dónde se encuentra esa doctrina? En la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que ahorita la tenemos por escrito, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces, en contra, dice, de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y fíjense, algo muy importante, hermanos. A veces se juzga a la persona por su carisma. Ay, qué buena persona es, ¿verdad? Bien amable, bien leal, ¿verdad? Bien bonito cómo me habla, siempre cuando estoy con esa persona me hace sentir bien y todo eso. Pero ¿qué dice ahí? Son personas que están engañando, son personas que están tergiversando la palabra de Dios, que están añadiendo otras cosas. Pero ¿qué dice aquí? Dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Y luego qué dice? Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, ¿verdad? Entonces por eso es bien importante, ¿no? O sea, lo que usted tiene que ver es si están predicando lo que dice la palabra de Dios o no. Muy importante. Digo esto, y por eso es muy importante, ¿verdad? Como hicimos el año pasado y como este año que también les estoy mandando los versículos semanales, de que leamos la Biblia, hermanos. Que leamos la Biblia, que leamos la palabra de Dios, porque si no la leemos, no la vamos a conocer. Si no la conocemos, ¿cómo vamos a saber si alguien está diciendo algo conforme a la palabra de Dios o no? Entonces, por eso es bien importante. ¿No sé si fijaron cuál era la última palabra ahí? La que acabamos de leer. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces no seamos ingenuos, ¿verdad? O sea, queremos saber la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no nada más en el sentido de tentaciones, sino también en la manera de engañarnos de lo que Dios quiere. Entonces eso, ellos, uno lo puede ver en la Biblia, mucho combatieron eso. Jesús, los apóstoles, entonces muy importante que eso también siga hasta el día de hoy. Y con esto, ¿verdad? Queremos introducir una serie de mensajes de doctrina básica de Cristo, de doctrina básica de Cristo, para que sepamos bien lo que creemos nosotros como iglesia de Cristo. Muy importante, no es doctrina de la iglesia de Cristo, es doctrina de Cristo. Expone que nosotros como iglesia de Cristo, lo que debemos aprender y lo que debemos de hacer es la doctrina de Cristo. Muy importante, hermano. Entonces, y como les digo, doctrina básica, porque como les digo, pues toda la Biblia, ¿no? Toda la Biblia y el Nuevo Testamento y todo eso, o sea, podemos ver tanta doctrina y por eso yo les digo eso de que lean la Biblia, porque nada más una, dos o tres veces que estudiemos la palabra de Dios aquí como congregación, no es suficiente para realmente aprender y seguir aprendiendo lo que Dios dice. Entonces, ya para terminar la invitación, si hoy hay alguien que sí cree con todo su corazón, ¿verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cree que Jesús murió por sus pecados y resucitó al tercer día. Y está usted arrepentido de sus pecados y quiere ser un genuino discípulo de Cristo. Cuando el hermano Cristóbal, ¿verdad? Que es el que va a dirigir el canto de invitación. Cuando él se lo indique, ya puede quedarse de pie y pasar al frente, ¿verdad? Para obedecer el Evangelio de Cristo. Sumergirse en las aguas del bautismo para recibir de parte de Dios, ¿verdad?
el perdón de pecados y su Espíritu Santo. Gracias, Dios les bendiga. Si pueden ponerse de pie, vamos a cantar el himno 290. Recuerden, la invitación siempre está activa aún después del servicio, cualquier día que usted quiera ser parte de los redimidos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre y va llorando, la paz le ofrece con su sangre carmesí. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Contemplo a Cristo por mí crucificado, en el Calvario de rico manantial, de salvación y perdón por el pecado, de vida eterna y de gracia celestial. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Oh pecador que vas por el desierto, en las candentes arenas del pecar, oye la voz que te dice ven y bebe, es Jesucristo quien te quiere perdonar. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Como dije al principio, la invitación siempre está abierta a las